Con este video podríamos iniciar una colección nueva del canal titulada tal vez ¿Sabías qué? Puntos suspensivos y tratar acerca de curiosidades del mundo de la literatura. En este caso tenemos El Quijote de Avellaneda, que no era Avellaneda, sino un tal Alonso Fernández de Avellaneda. Pero vayamos por partes, decía Jack el Destripador. El Quijote, tal cual lo conocemos, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, el mismo que estamos leyendo martes a martes desde hace ya 2-3 entregas en formato audiolibro. Ya les comenté en algún momento, me parece que, y ustedes sabrán que está escrito en 2 partes, 2 libros, dice el índice de cualquier edición, si ustedes se fijan, o creo que de cualquier edición, no habla de primera parte, segunda parte, sino de libro primero, libro segundo. En algún momento creo que les comenté que el primer libro, Miguel de Cervantes Saavedra, lo publica en 1605. La segunda parte o el segundo libro, que hoy por hoy aparece integrado con el primero en un mismo volumen en cualquier edición, lo publica en 1615, es decir, 10 años después de la primera parte. Y ahí empezamos a decir cómo se tardó tanto Cervantes en escribir la segunda parte, ¿no? Digo, hoy es natural para nosotros concebir el Quijote como una sola cosa, un solo tomo, por más que venga dividido en 2 partes, como tantas otras novelas. Estamos acostumbrados a ver novelas divididas en partes, en 2 o más. Pero pensemos que en 1606 la gente conocía un Quijote que era la mitad del tomo de lo que nosotros conocemos ahora. ¿Qué pasó en el medio entre 1605 y 1615? Tiempo que le llevó a Cervantes, parecería ser escribir la segunda parte. En realidad no le llevó tanto tiempo. Y estamos en condiciones de decir que tal vez si no hubieran ocurrido ciertos sucesos, el Quijote sería nada más que la primera parte y nunca hubiéramos conocido el devenir de este personaje después del último capítulo de esa primera parte. Bueno, vayamos a esos sucesos. Ocurrió que lo trucharon al pobre Miguel de Cervantes Saavedra. No confundamos este suceso a narrar con esa posibilidad que abrió alguna vez Jorge Luis Borges de que el Quijote habría sido falsificado por un tal Pierre Menard, al cual Borges defiende, o la voz narradora de ese cuento, defiende la posibilidad de que aún escribiendo, no copiando palabra por palabra todo, las 2 partes del Quijote, aún así este tal Pierre Menard no habría estado falsificando el libro por cuestiones que, bueno, no vienen al caso, pero ya que estamos con el tema, podemos tratarlo un poquito. El cuento Pierre Menard, autor del Quijote, de Jorge Luis Borges, que aparece en El Jardín de Senderos que se bifurcan, de 1941, luego integrado al libro Ficciones, de 1944, dedicado a Silvia Ocampo. El cuento habla de un tal Pierre Menard, que bueno, habría escrito un Quijote de la Mancha que en definitiva, palabra por palabra, es el mismo Quijote de Miguel de Cervantes. Nada más especula Borges con que no es un plagio, habida cuenta que le consta que este Pierre Menard no copió, no era que tenía el libro de Cervantes puesto al lado y estaba transcribiéndolo, sino que de otra manera o bien se conocía Pierre Menard el Quijote de Cervantes como de memoria, con una especie de memoria prodigiosa, porque ¿cómo haces para recordar un libro de más de 1000 páginas, verdad? O de otro modo se dieron ciertas condiciones, qué decir, universales. El universo conspiró para que un tipo, en este caso Pierre Menard, escribiera un libro que es copia fiel de otro libro que ya había sido escrito. Y en todo caso, dice Borges en este texto, que al ser Pierre Menard una persona del siglo XX, ya solo con eso, por más que las palabras sean las mismas entre un libro y el otro, el contenido cambia y el significado también, porque no es lo mismo algo dicho en el contexto del 1600 que dicho en el contexto del siglo XX. Vamos, es toda una especulación filosófica que hace aquí Borges, como siempre él jugando con estas posibilidades.
Un día trataremos el cuento porque es muy lindo el cuento de Pierre Menard. Hasta donde yo recuerdo, estoy repasando un poco el cuento, pero hasta donde recuerdo, en ningún momento Borges menciona a este Alonso Fernández de Avellaneda, históricamente un verdadero plagiador hasta cierto punto. Vamos a ver ahora el caso histórico de Alonso de Avellaneda. Pero bueno, olvidémonos momentáneamente de Pierre Menard, un autor, un personaje de ficción. Toda la historia del Quijote de Menard es ficticia. Si van a buscar el libro del Quijote de Pierre Menard, no lo van a encontrar. Otra de las falsificaciones a las que Borges nos tenía acostumbrado. Vamos al caso entonces de Don Alonso. Pasado 1605, año de la publicación del primer libro de Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, bueno, el libro parece que en poco tiempo se populariza, tiene mucho reconocimiento. En 1614, entonces, un año antes de la publicación de la segunda parte de Miguel de Cervantes Saavedra, aparece entonces así un segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ese era el título de la obra, segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como dice en portada, que contiene su tercera salida, y es la quinta parte de sus aventuras, compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas, y se lo dedica al alcalde, regidores y hidalgos de la noble villa de Argamefilia. Está muy borroso porque estoy leyendo directamente de un facsímil de la época. En fin, se lo dedica a un montón de gente. Hay una ilustración bastante torpe, parecería, del Quijote, y abajo dice, con licencia en terra ajena, no entiendo qué dice, de Felipe Roberto, tocayo mío, hasta cierto punto, año 1614. Yo no sé si hoy buscan este libro, si lo encuentran. Me pareció que en PDF se podría estar. En la ficha técnica entonces dice que pertenece al género de novela de aventuras, parodia de la novela de caballería. Ya el Quijote original es una parodia de la novela de caballerías. Novela realista. Está ambientada esta versión de Avellaneda en La Mancha, Ateca, Zaragoza y Toledo. En fin, cuenta la historia que este Alonso Fernández de Avellaneda, a ver si nos enteramos un poco más quién era. Según Wikipedia, Alonso Fernández de Avellaneda es el seudónimo del autor. Seudónimo, no se conoce que fuera su nombre real, del autor del libro conocido como El Quijote de Avellaneda, o segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También creo que se le llama Quijote apócrifo. Dice publicado según su pie de imprenta falso en Tarragona en el año 1614. Entiendo que en 1614 sí es real que este libro se publicó. Falso será que haya sido en Tarragona. Por de pronto parece ser que este Alonso Fernández de Avellaneda es un seudónimo, no es el nombre real del tipo. Y Wikipedia anota que hasta el momento no hay un acuerdo sobre su identidad, aunque se ha propuesto una serie de posibilidades. Bueno, dice que este segundo tomo fue escrito como secuela de la primera parte. Dice que cuando la aparición del Quijote de Avellaneda, Miguel de Cervantes se encontraba escribiendo una continuación del libro original. Se estaba tomando su tiempo el tipo, ¿no? Ya dijimos que entre la primera parte y la segunda de Miguel de Cervantes transcurren 10 años. Dice que al enterarse Cervantes que de pronto aparece una segunda parte de su libro, este evento acelera la redacción e impresión en 1615 de la segunda parte canónica y oficial del Quijote, con numerosas alusiones y críticas a la versión de Avellaneda. Bueno, cuando lleguemos en la lectura de nuestro audiolibro a la segunda parte, será interesante ver eso. Dice en la segunda parte de Cervantes, el Quijote de Avellaneda es presentado como uno de los principales motivos de la trama, siendo causa directa del nuevo recorrido de los protagonistas. Debido a la muerte de Cervantes apenas 5 meses después de su publicación, o sea, Cervantes publica la segunda parte y se muere a los 5 meses,
ciertos autores han especulado que sin el Quijote de Avellaneda la segunda parte legítima probablemente no habría llegado a terminarse. Es interesante y no me parece descabellado pensarlo. Si de por sí Cervantes estaba tomando 10 años y tal vez se hubiera tomado más en escribir la segunda parte de no haber sido que aparecía esta versión trucha de Avellaneda, y tal vez nunca hubiera salido la segunda parte que actualmente conocemos, ¿no? Continúa, la firma del libro del Quijote de Avellaneda ha sido considerada apócrifa ya desde su publicación. O sea, ya en 1614 el libro salió a la venta, pero nadie creía que este tal Alonso Fernández de Avellaneda existiera. Cervantes mismo escribe en el prólogo a su segunda parte de 1615, sabiendo que no se ha de añadir aflicción al afligido, y que la que debe de tener este señor sin duda es grande, pues no osa aparecer a campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad. Dice, sigue la nota, debido a las numerosas disputas literarias de Cervantes con otros escritores españoles contemporáneos de él, muchas de las cuales surgen durante el transcurso del Quijote, incluyendo varias menciones directas e indirectas a Lope de Vega, la autoría del libro de Avellaneda continúa estando sujeto a numerosas conjeturas. De acuerdo con el medievalista Martín de Riquer, Cervantes conocía indudablemente al verdadero escritor por sus numerosas referencias en la segunda parte, pero su venganza consistió en no revelarnos quién fue su amigo y competidor. Yo tengo entendido de que hubo una discusión ahí pública entre Cervantes y Alonso, Alonso Fernández Avellaneda. Vamos, que por entonces no existía algo así como la ley de derechos de autor, ley de copyright, nada por el estilo. En 1605-1614 había lo que hoy llamamos un agujero judicial, un bache judicial, una zona oscura, donde por ahí no estaba bien visto que vos te apoderes de la escritura de otro, pero legalmente no había nada que hacer. Vamos, que de cualquier manera, Alonso Fernández de Avellaneda tampoco se había robado nada, no es que había reimpreso lo que había escrito Cervantes sobre Quijote a su nombre, ¿no es cierto? Que eso hubiera sido un robo. En todo caso, lo que hace es apropiarse de la historia de Cervantes y continuarla, sin decir incluso que la obra no perteneciera originalmente a Cervantes. Hoy es usual hacer este tipo de cosas, ¿no es cierto? Apropiarse de una obra. Gabriela Cabezón Cámara lo ha hecho con Martín Fierro en sus aventuras de la China Iron. Nadie pensaría que le está robando a José Hernández, ¿verdad? Hoy incluso se impone como género literario el fan story, el cuento escrito por los fans de un autor apropiándose de sus historias y reinventándolas o continuándolas en secuelas, ¿no es cierto? Hay escritores a los que les ha importado más, escritores a los que les ha importado menos. Entiendo que hubo en determinado momento una seguidilla de aparición de novelas de Harry Potter escritas por los lectores mismos de las novelas de Harry Potter se largaban a escribir sus propias historias basadas en el personaje y hasta llegaron a publicarlas. Y creo que la autora, esta J.K. Rowling, le hizo juicio uno por uno y se los ganó todos. Y esos libros que creo que aún son estas tonterías, ¿no? De que vos le haces juicio a un tipo por este tipo de motivo y en definitiva no haces nada más que publicitarlo, abrir surcos como clandestinos de difusión y queriendo sin querer creando objetos de culto, ¿no? Acá hace poco había ocurrido, volviendo otra vez al tema de Borges, cuando digo acá hablo de la Argentina, había ocurrido que un muchacho, Pablo Cachadjian, había escrito un texto titulado El Aleph engordado, que era un cuento que retomaba el cuento de Borges, El Aleph, y no sé si lo corregía, pero por lo menos lo aumentaba. La cuestión es que la viuda de Borges, María Kodama, le hizo juicio. Y se sabe que hace muy poco tiempo, el año pasado, en 2021, María Kodama pierde el juicio
que le había hecho a este autor, Pablo Kachadjian, acerca del Aleph engordado. Es que realmente me parece una tontería hacerle juicio a una persona que no de ninguna manera está pretendiendo que Borges no hubiera escrito el Aleph original, ¿no es cierto? Y que no haya creatividad en el trabajo de Kachadjian. Habida cuenta, hay una reescritura y una alimentación de la historia original, un aumento, un engorde, por lo tanto, está trabajando el hombre, ¿no? Bueno, para el caso, en esas épocas del siglo de oro español, evidentemente muchas posibilidades judiciales que llevar a cabo no había, que todo queda en la disputa. Tengo entendido acá, me parece que este texto de apunte de Wikipedia no lo dice, pero llega a momentos vergonzosos donde Alonso Fernández de Avellaneda terminaría insultándolo mal a Miguel Cervantes, tratándolo de manco estúpido, sino con epítetos mucho más graves, que de repetirlos tal vez conduciría a la desmonetización de este video. El enigma de la identidad de Avellaneda ha sido considerado el mayor arcano de nuestras letras. Buah, tampoco tanto. Digo, podríamos incluso morirnos sin conocer este detalle histórico, que a mí mucho no me cambia la vida tampoco, ¿no? Decenas de nombres han sido propuestos como reveladores de este seudónimo, ¿no? Pudo haber sido Avellaneda un tal Juan Blanco de Paz, que era mortal enemigo de Cervantes durante su cautiverio. Claro, Cervantes estuvo preso porque no solo fue escritor, también fue soldado, militar, algo por el estilo, en alguna guerra estuvo y cayó preso. Así es como pierde la mano Cervantes en una batalla, ¿no? También se sospecha de un tal Pedro Liñán de Riaza, quien habiendo fallecido habría visto terminada su obra por sus amigos Baltasar Eliseo de... y Lope de Vega también, que además añaden, dice, a este segundo tomo, esta versión falsificada, un ofensivo prólogo contra Cervantes. O sea, no solamente le toman la historia, además lo bardean al hombre, ¿no? Ya de movida, ya antes de que se iniciara la discusión. Bueno, hay un montón de sospechados más. En fin, ¿de qué va este segundo tomo? Este Quijote trucho. Dice, la obra se inicia con la llegada a la aldea de Don Quijote, identificada con el nombre de Argamesilla de la Mancha, probable referencia a Argamasilla de Alba, o bien Argamasilla de Calatrava, de unos caballeros granadinos que se dirigen a Zaragoza a participar en unas justas. Uno de ellos, don Álvaro Tarfé, se hospeda en casa de Don Quijote con el nombre de Caballero Desamorado, porque decide renunciar al amor de Dulcinea del Toboso. Eso no lo podés hacer. ¿Cómo vas a hacer que Quijote se enamore de Dulcinea del Toboso? Más tarde, el Quijote conoce a la reina de las Amazonas. Bueno, ya entra en cualquiera, ¿no es cierto? Tengo entendido que este segundo tomo como que no ha valido la pena como calidad literaria que pudiera revestir. En todo caso, si todavía queda alguna copia y anda dando vuelta por ahí, valdrá más como curiosidad histórica que por lo que valga como novela misma, ¿no es cierto? Dice, el libro tuvo bastante éxito inicial, ya que se hicieron 2 ediciones en Tarragona en 1614 con la misma portada. La segunda especialmente deturpada, no sé qué es deturpado, por un mayor número de erratas, antes de que la segunda parte de Cervantes arrasara con esta obra. Dice el comentarista acá, no es una mala novela la de Alonso, ¿no? De Avellaneda. Dice, posee algunas virtudes, si bien no puede compararse a la del genio alcalaíno, a la de Cervantes, especialmente en cuanto a diseño de personajes, humor y estilo. Bueno, cuando menos habrá servido la aparición de esta novela de este Alonso de Avellaneda, al menos digo, sirvió para que Cervantes se pusiera las pilas y escribiera la segunda parte que parecía que venía bastante demorado, ¿no? También es cierto que parece que lo toma con mucho brío. Yo no sé en páginas si la segunda parte del Quijote es mucho menos voluminosa que la primera. Por de pronto,
cualquier edición actual del Quijote, que generalmente trae unas cuantas páginas de análisis introductorio de la obra, bueno, está por encima de las 1000 páginas. En cuanto a cantidad de capítulos, la primera parte que conocemos, la oficial, tiene 52 capítulos, mientras que la segunda parte supera ampliamente y llega hasta los 74 capítulos, como que Cervantes la segunda parte, vamos, que evidentemente esta aparición de la versión trucha de Avellaneda lo motivó a terminar esa segunda parte y a darle duro y parejo, ¿no es cierto? Cierra esta nota con que hasta el siglo XIX y buena parte del XX, las ediciones del Quijote de Avellaneda tomaron el texto de la segunda edición de 1614, mucho más deturpado, corregido, y con más erratas que la primera. Bueno, lo quisieron corregir y lo empeoraron. En el siglo XX son estimables las ediciones de Martín de Riquer, defensor de la autoría de Jerónimo de Pasamonte. Claro, se empiezan a pelear todos contra todos estos eruditos, tratando de tener la posta de quién fue, después de todo, me sale Nicolás Avellaneda, pero no, es el otro, Alonso. Para quien esté viendo este video que no sea de Argentina, bueno, Nicolás Avellaneda, que se me viene tanto a la mente, ha sido un presidente histórico que tuvo nuestro país, Argentina. Pero Riquer también sigue el texto de la segunda edición, y ya más modernamente aparece otro, Fernando García Salinero, con sus amigos, Luis Gómez Canseco, Suárez Figaredo, Rodríguez López Vázquez y otros más, que parece que defienden la postura de Riquer. Bueno, todas cosas que no nos interesan en absoluto. En fin, que buscando información sobre esta graciosísima anécdota, me encuentro con que han habido otras obras, un título, Vida de Don Quijote y Sancho, escrito por Miguel de Unamuno. Vamos a ver la sinopsis, no tengo la menor idea. Bueno, es un ensayo, sí, claro, Miguel de Unamuno escribía ensayo, no ficción. Dice, es uno de los libros más representativos de Miguel de Unamuno en que el autor no pretende descubrir el sentido que Cervantes le diera, sino el que le da él. La obra quizás sea también novela, ya que en sus páginas Hidalgo y Escudero reviven los episodios de la obra cervantina, en compañía de un narrador que no se priva del autoatribuido derecho a ingerirse en lo narrado, trasluciendo en el comentario una voluntad tanto crítica como creadora. Este libro fue publicado en 1905 y bueno, ahí está Miguel de Unamuno haciendo lo suyo. Evidentemente ya a esa altura no iba a tener ningún problema Miguel de Unamuno en escribir acerca del Quijote. Entiendo que más actualmente algo parecido hizo Fernando Savater. Hay un Quijote a secas escrito por Salman Rushdie. En este caso no sé por qué, no me extraña. Y la sinopsis dice, la sinopsis del libro de Salman Rushdie. Inspirado por la obra de Cervantes, Sam Duchamp, un escritor mediocre de thrillers de espías. Los escritores mediocres siempre tienen protagonistas mediocres. Un escritor mediocre de thrillers de espías crea el personaje de Quijote, un vendedor cortés y pasado de moda que vive obsesionado con la televisión y que está enamorado platónicamente de una estrella de la pequeña pantalla. Junto con su hijo imaginario, Sancho, Quijote se embarca en una aventura a través de Estados Unidos para probar que es merecedor de la mano de su doncella, enfrentándose con valor a los peligros de una época en que cualquier cosa puede suceder. Claro, puede suceder, por ejemplo, retomar una historia clásica y muy perezosamente traerla a la actualidad y pensar que eso va a ser gracioso o valioso de algún lugar. En fin, ladri Salman Rushdie. Nos encontramos también que hay El regreso de Don Quijote escrito por Chesterton. Yo esto no lo tenía para nada. Una obra de 1936. Y la sinopsis dice, El regreso de Don Quijote, aparecida por entregas en la revista GC's Weekly, es la última novela de Chesterton. Escribió esto y se murió.
y uno de los más hermosos homenajes que jamás se hayan rendido al Quijote y a Cervantes. Y cuenta la historia. Michael Harn, un bibliotecario experto en la cultura hitita y ajeno al mundo moderno, tras interpretar el papel de un rey medieval en una obra de teatro, decide no quitarse el disfraz y encabezar en la vida real un golpe de estado bufonesco contra la industria y la sociedad moderna, para el que cuenta en un principio con el apoyo de los nobles. Bueno, después sigue con que aparece un bibliotecario loco que se cree Ricardo Corazón de León, y hay un personaje femenino a su vez que es una réplica de Dulcinea. Bueno, la verdad no sé, no me da mucha gana de leerlo. Vladimir Nabokov tiene un curso sobre el Quijote, eso puede ser interesante. Y algunas versiones más que ya no son dignas de mención. Acá veo que hay una especie de crossover entre Quijote y Frankenstein y un Quijote zombie. Quijote Z. Bueno, en fin, será del agrado de los amantes de esas porquerías. En fin, mis queridas, queridos, espero que les haya sido muy agradable y divertida esta anécdota. Me voy despidiendo hasta la próxima, pidiéndoles como siempre que se suscriban, lo comenten, lo compartan, le pongan likes, dislikes y todas esas cosas. Pasen cada tanto a la etiqueta comunidad, que ahí siempre estamos haciendo algún tipo de encuesta, algunas sugerencias, de las cuales ahora no tengo muchas ganas de refrescar, digamos. Fíjense, después seguimos charlando de esos temas. Por ahora me despido de ustedes. Hasta el próximo video. Como siempre, deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.